Dios le bendiga, bienvenido, amado hermano, a la palabra que el Señor tiene para todos nosotros. Hoy estamos en el último mensaje correspondiente a cómo recibir la llenura del Espíritu Santo por medio del don de hablar en lenguas. Voy a repasar rápidamente. Hemos estado hablando en los mensajes anteriores de 3 pasos, pero hoy tenemos el 4º paso. La guía para recibir la llenura del Espíritu Santo, la cual al final de este mensaje pues yo voy a entregar a los que así lo tengan a bien. El primer paso, limpiar el vaso. No voy a explicar, eso es el mensaje que vimos aproximadamente en unas cuatro domingos atrás. El segundo paso, consagrar el vaso. El tercer paso, pedir la llenura del Espíritu Santo. Y el 4º paso, que es hoy, que es rendir el control al Espíritu Santo, que es el título de este mensaje. Cada uno de estos 4 pasos tiene una tarea para aquellos que quieren ejercitarse y ser llenos del Espíritu de Dios. Ahora, esto no solamente es para recibir el don de hablar en lenguas, sino que también estos mensajes sirven para todos aquellos que quieren la llenura del Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara cuando nos dice y nos da a entender claramente que no es solamente una vez cuando somos llenos del Espíritu Santo tenemos una llenura, que la llenura del Espíritu Santo puede ocurrir en nuestras vidas varias veces. Entonces, si alguna vez tuviste una llenura del Espíritu Santo y quieres volver a ser lleno del Espíritu de Dios, entonces puedes seguir estos lineamientos, puedes seguir estos pasos. Y al final del mensaje voy a dar la indicación de cómo tú puedes conseguir esta hoja de la guía para recibir la llenura del Espíritu Santo, donde están resumidos los 4 mensajes en una sola hoja y donde están las tareas para que tú puedas ir cumpliendo cada cosa. Eso en el caso de que tú estés siguiendo estos mensajes y quieres hacerlo por ti mismo. Sin embargo, yo tengo un grupo de WhatsApp de un grupo de personas a los cuales le estoy dando seguimiento en ese grupo, que quieren ellos ser llenos del Espíritu Santo y manifestarse esa llenura por medio del don de hablar en lenguas, porque son personas que nunca lo han recibido, la llenura del Espíritu de Dios. Entonces, para ellos yo llevo un seguimiento más de cerca. Y para ello vamos a recibir otro tipo de tratamiento, no solamente los mensajes de domingos como hoy, sino yo voy a tener algún tipo de reuniones con ellos, porque me interesa que reciban la llenura del Espíritu de Dios con la manifestación del don de hablar en lenguas. Para mí, cuando a mí me sucedió ya hace mucho tiempo atrás, fue algo grandioso, fue un momento muy especial en mi vida espiritual. Desde entonces he estado ejercitándome un poco en cuanto al don de hablar en lenguas. Creo que debo de retomar eso con más ahínco, el hecho de hablar en lenguas para fortalecer mi fe. De igual manera, te desafío a ti que si hablas en lenguas, entonces que las uses en tu vida de oración privada. No sé si se permite en la iglesia donde tú vas, porque ya hasta es increíble que hay iglesias que ya no permiten y ya no se escucha hablar a nadie, hablar en lenguas, ya no se promueve el don que el Espíritu Santo ha dado, que es el don básico, hablar en lenguas. El don de hablar en lenguas es un don básico, al menos así lo considero yo, porque creo que todo cristiano deberíamos de poder hacerlo. Esto le permite al Espíritu Santo orar, hablar e interceder por nosotros delante de Dios, conforme a la voluntad de Dios, que eso es muy importante. Muy bien,
Hoy entonces nos toca el tema rendir el control al Espíritu Santo como cuarto paso de la llenura. El Espíritu Santo es el que da el don de hablar en lenguas, así como llenar al Espíritu que cada uno de nosotros tenemos de la presencia de él, de la presencia del Espíritu Santo. No es algo que podemos forzar. Este proceso es un proceso que le compete propiamente al Espíritu Santo. Él es el que da el don, él es el que da la llenura. No podemos forzar ese proceso. El Espíritu Santo sabrá cuándo y cómo hacer que nos llenemos de su presencia, y los que no han recibido el don, que reciban el don de hablar en lenguas. Para ello, el Hijo de Dios debe estar abierto y receptivo a lo que el Espíritu Santo haga. Si el Hijo de Dios no está abierto ni receptivo al mover del Espíritu Santo, ocurrirá un bloqueo y el Espíritu Santo no hará nada más si es que quiso hacer algún intento de llenar al Hijo de Dios. Se requiere una colaboración muy cercana y una ayuda cercana al Espíritu de Dios. Esto significa que el cristiano que no está listo, el cristiano que no está preparado para recibir la llenura del Espíritu, es posible que eso suceda, y sucede porque aún mantiene un control del yo sobre su persona. Nosotros tenemos nuestro yo. Nuestro yo se opone, que es la carne, que es la humanidad que tenemos. Nuestro yo se opone a la obra del Espíritu Santo. Recuerdan que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y es aquí donde el Hijo de Dios debe ceder entonces. El Hijo de Dios debe ceder el control al Espíritu Santo para que la llenura ocurra. Porque el yo se opone. Y ahora tú puedes decir, no, pastor, yo no me opongo. No, tú puedes decir todo lo que tú quieras, amado hermano, pero por naturaleza, porque es de la carne el yo, siempre se va a oponer aunque no parezca. En este sentido es que hablamos que hay que rendir el control al Espíritu Santo, y este es el último paso para alcanzar la meta de ser llenos del Espíritu. Muchas veces el obstáculo para hablar en lenguas es el miedo o la resistencia a soltar el control. La persona debe estar dispuesta a rendir su voz y su mente al Espíritu Santo, confiando en que Él o el Espíritu de Dios lo estará guiando. Vamos a hacer algunas observaciones importantes. Primera observación: ceder el control implica rendir nuestra voluntad. Jesús enseñó en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto significa que para seguir a Cristo y experimentar la plenitud de su Espíritu, debemos renunciar a nuestros deseos, planes y control personal y permitir que Él tome el liderazgo de nuestras vidas. Ser lleno del Espíritu Santo requiere un corazón humilde y dispuesto a decir, hágase su voluntad y no la mía, según Lucas capítulo 22, versículo 42. De ceder el control, entonces implica rendir toda nuestra voluntad al Espíritu Santo. Y esto hay que hacerlo como parte última de este proceso, en este paso. Segunda observación: el Espíritu Santo nos guía cuando le damos el control. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando cedemos el control al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía, nos transforma y nos capacita para vivir una vida que glorifica a Dios. Entonces, no podemos recibir la guianza del Espíritu Santo si primeramente no hemos cedido el control al Espíritu de Dios. Esto implica confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente
sus caminos. Tercera observación, el Espíritu Santo obra en un corazón quebrantado y abierto. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Para ser lleno del Espíritu Santo es necesario tener un corazón quebrantado, arrepentido y completamente abierto a su obra. Veamos entonces que no es así como decir ser lleno del Espíritu Santo, no. Hay que pasar por un proceso y es bueno y es el deseo de Dios que se pase por ese proceso. Si de repente nos saltamos el proceso, los pasos, pudiera alguien estar recibiendo no el Espíritu de Dios, sino el Espíritu que es del enemigo, por querer saltarnos las cosas y por querer recibir cosas sin santidad, sin hacer los pasos que yo les he estado indicando. Para ser lleno del Espíritu Santo, entonces es necesario tener un corazón quebrantado, arrepentido y completamente abierto a su obra o a la operación del Espíritu de Dios. No se trata de controlar la experiencia. Tú no vas a controlar la experiencia, tú no vas a presionar al Espíritu Santo para que te dé de él el don o te dé de su presencia, sino que vas a permitir que el Espíritu Santo obre libremente en ti. Y eso es fundamental. Cuarta observación. Hablar en lenguas es un acto de rendición. Cuando hablamos en lenguas, es el Espíritu Santo quien nos da las palabras. Hechos capítulo 2, versículo 4. Esto requiere que cedamos el control de nuestra mente y nuestra lengua, confiando en que Él nos guiará. Es un acto de fe y entrega, donde permitimos que el Espíritu Santo se exprese a través de nosotros. Entonces tenemos que ceder el control de nuestra mente al Espíritu de Dios y ceder el control de nuestra lengua, poniendo toda nuestra confianza en Él. Quinto observación. La llenura del Espíritu Santo es un proceso continuo. Ser lleno del Espíritu Santo no es solo un evento único, sino un estilo de vida. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice, sé lleno del Espíritu. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, lo que implica que es una constante dependencia y rendición a Él, que debemos estar siendo llenos constantemente o frecuentemente. Cada día debemos cederle el control buscando su presencia y permitiendo que Él nos llene nuevamente. Imagínate tú como hijo de Dios, siendo lleno del Espíritu Santo, vamos a ver, poniéndole una vez a la semana, pero lleno del Espíritu de Dios. No palabras que cualquiera puede estar diciendo, yo estoy lleno del Espíritu Santo, cuando no es cierto, sino realmente que sea una realidad, que hay una llenura completa del Espíritu de Dios en la persona. Si eso ocurre cada semana, una vez a la semana, estaremos renovados, estaremos transformados por Dios. En vez de caminar, correremos, amados hermanos. Haremos la obra de Dios con una agilidad, con una destreza sorprendente. Todo nos saldrá bien. Así que yo los reto a ustedes y yo me reto también a mí mismo para que vayamos hacia ese punto, a ser llenos del Espíritu Santo una vez por semana o más, y varias veces por semana. ¿Por qué no? Ahora, si no, pues como se pueda. Algunos tal vez lo logren una vez cada 15 días o una vez cada mes. ¿Cómo ceder el control al Espíritu Santo? Y esta es la tarea para este paso número 4. Así que voy a decir la tarea, que es el ejercicio de cómo ceder el control al Espíritu Santo. Primer punto
a observar. Combate el miedo. El miedo a que el miedo a ceder el control. A veces las personas es con cierta frecuencia, no con todas las personas, pero algunas personas tienen algún temor, algún miedo a darle el espacio al Espíritu Santo porque no saben lo que puede suceder. Tienen miedo a no saber lo que puede pasar. Entonces tienen miedo a lo que ocurra, que no saben qué puede ser. Y generalmente el Espíritu Santo da una expectativa en nuestro espíritu y entonces nosotros nos puede dar algún tipo de susto, algún tipo de miedo por la expectativa que el Espíritu Santo está queriendo poner en nuestro corazón. Y la expectativa es para que desarrollemos la fe, para que más bien pongamos nuestra confianza en Él y esperemos más de lo que posiblemente hemos estado esperando en momentos pasados, sino que ansiemos más, que deseemos más, que anhelemos más para recibir más. Entonces combate el miedo. No tienes por qué tener miedo. Elimina el miedo, elimina el temor a lo que el Espíritu Santo pueda hacer contigo. Ese es el primer punto para ceder el control al Espíritu Santo. Elimina el miedo. Segundo punto, anula la resistencia del yo. El yo se va a resistir, ¿no? El yo se resiste con pereza, el yo se resiste con sueño, el yo se resiste con, es que no quiero, es que no tengo ganas, y el yo va a poner una y mil excusas para que tú no le dediques tiempo a ser lleno del Espíritu de Dios, para que tú no le dediques tiempo a la adoración, para que tú no le dediques tiempo a leer la palabra de Dios, para que tú no le dediques tiempo a las cosas espirituales. Momento seguro en el cual posiblemente va a provocar el Espíritu Santo la llenura de Él en tu espíritu y derramar el don de hablar en lenguas sobre aquellos que no lo han recibido. Así que anula la resistencia del yo. Sé claro en detectar quién es el yo. El yo es tu comportamiento, tu carácter, la parte humana, no la parte que Dios puso en ti. Cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, Él puso una parte espiritual que viene del cielo, sino el yo es la parte humana, la parte que se resiste a las cosas de Dios. Cuando tú veas resistencia, entonces comienza a atacar al yo. No hagas compañía con el yo, no hagas equipo con el yo. Pelea contra él y ponlo en su lugar. ¿Cuál es el lugar del yo? Un lugar de servidumbre. El yo debe estar sujeto, el yo debe estar rendido, ¿sí? Y así como fuese un animalito, ¿no? Un animalito, un perrito, por así decirlo, que no quiere hacer caso, pues tú usas la autoridad y lo amenazas si tienes que amenazarlo, pero que tiene que obedecer. Así tienes que tratar al yo, como si fuese un animalito para que esté sujeto, aunque muchas veces se va a rebelar y tal vez algunas de las veces el yo gane y el espíritu pierda. Bueno, pero te vas a dar cuenta que es una lucha, vas a tener que pelear esa batalla y vas a tener que poner ese yo en su lugar. No te dejes. Tercer punto de cómo ceder el control al Espíritu Santo. Suelta el control de tu vida y entrégale el control al Espíritu Santo. Deja de controlar tu vida tú. ¿Okay? Tú te mandas, tú te controlas, tú dices lo que haces, tú planeas, tú piensas, y eso humanamente es lo normal, pero no para un hijo de Dios. Un hijo de Dios todo lo consulta con la parte interior, con el Espíritu Santo que está en la parte interior de uno, en el Espíritu. Uno se deja guiar por el Espíritu de Dios. Uno constantemente está siendo guiado o dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Pero para eso hay que soltar el control. Tienes que soltar el control de tu vida. Tú lo estás manejando, tú tienes
las manos en el timón. Tú dices a dónde vas, a dónde cruzas, a la derecha, si regresas para atrás o sigues para adelante. Tú tienes que ceder ese control, entregárselo al Espíritu Santo. Que son decisiones, pero también son situaciones que se te van a presentar en el cual tú vas a reaccionar y vas a decir, uy, me dejé controlar por mi yo. Y entonces le vas a dar ese control al Espíritu Santo, vas a aprender a cómo hacerlo. Con la experiencia, con los golpes, con las caídas, con las pruebas, se tiene que aprender. Pero no olvides esto. Ese es un punto importante. O el otro punto de qué tienes que hacer para ceder el control al Espíritu Santo es acercarte con fe y expectativa. Ten fe y expectativa, porque la fe hace que las cosas ocurran. La llenura del Espíritu Santo ocurre por fe. Cuando tengas la fe suficiente, el nivel de fe has acumulado, el nivel de fe suficiente, va a ocurrir esa llenura del Espíritu de Dios en tu vida. Mientras tanto, vas a tener que ir acumulando fe. Vas a tener que ir adorando, y mientras adoras, tu fe va creciendo. No es algo que tú puedas ver, no es algo que tú puedas sentir, no es algo que difícilmente puedes percibir, pero al hacerlo, al obedecer, dedicarte a las cosas del Señor, como la adoración, como leer la palabra de Dios, como meditar en las faltas que has cometido y no volverlas a cometer, y hacer cada cosa según los pasos que he indicado, según las tareas que están en cada uno de los pasos, tu fe aumenta un poco más, hasta que llegue el momento en que tienes el nivel de fe necesario para que el Espíritu Santo haga la llenura de Él en tu vida. Así que acércate con fe y expectativa. La fe y la expectativa es como un imán para el Espíritu de Dios y permite, cuando te acercas con fe y expectativa, permite la guianza del Espíritu Santo. Ahora, sobre todo estas indicaciones que te estoy dando de cómo ser el control al Espíritu Santo, sobre todo, además de usarla a cada momento, es importante que estés consciente de estas indicaciones cuando estés en el momento de Dios. ¿Qué momento de Dios? Leyendo la Biblia, adorando. Y esos son los momentos de Dios. Cuando estés en los momentos de Dios, es la gran oportunidad de que el Espíritu Santo pueda provocar la llenura en ti. Así que tienes que acercarte con fe y expectativa en esos momentos. No puedes acercarte con pereza, no puedes acercarte con flojera, no puedes acercarte sin ganas, sin motivación, no. El Espíritu Santo no va a llenar a nadie que esté así, no lo va a hacer. Aunque cumpla los pasos, pero mediocremente, no lo va a hacer el Espíritu Santo. Tienes que hacerlo con ganas, con deseos, con motivación. Ok, ¿cómo ceder el control al Espíritu Santo? Un punto más, sobre todo en momentos de adoración, cede tu voz al Espíritu Santo. Es importantísimo, ¿no? Conéctate con Dios en momentos de adoración y cede la voz cuando tú estés hablando, adorando, cede la voz al Espíritu de Dios. Es como montarse sobre un fluir. Por ejemplo, los que están en el mar, los surfistas, se montan sobre la tabla, pero buscan el fluir de la ola. Se montan sobre el fluir de la ola y surfean. De igual manera es con el Espíritu de Dios. Tú tienes que montarte sobre el fluir, sobre la ola del Espíritu Santo cuando viene, porque no es que está ocurriendo constantemente, sino que son como olas precisamente. Viene el fluir, tienes que estar atento. Entonces tienes que permitirte a ti ser guiado por ese fluir. Montarte tú, dejarte guiar por esa ola. Tú tienes la tabla, que eres tú mismo, pues estás montado en la tabla, pero tú tienes que percibir cuándo viene el fluir. Cuando viene el fluir, déjate guiar por el fluir del Espíritu de Dios, lo que el Espíritu Santo te promueva a hacer. Si te promueve cantar, canta. Si te promueve saltar, salta. Si te promueve decir gloria a Dios, di gloria a Dios. No le pongas peros al Espíritu Santo, no lo
no lo apagues resistiéndote. No dejes que el yo gane ventaja provocando resistencia y el Espíritu Santo, cada vez que tú provocas resistencia, el Espíritu Santo desanimándose, porque el Espíritu Santo se desanima, el Espíritu Santo se apaga. Ok, sobre todo, ¿qué paso más? Otro paso más de cómo ceder el control al Espíritu Santo, sobre todo en momentos de adoración, rinde también no solamente tu voz, sino tu mente al Espíritu Santo. Deja de pensar en las cosas terrenales, deja de pensar en tu trabajo, deja de pensar en las labores de la casa. No, rinde tu mente al Espíritu de Dios. Piensa lo que el Espíritu Santo te vaya poniendo, no lo que tú yo quiera. ¿Entendido? Eso es vital. Dejarte ceder la voz al Espíritu Santo para que cuando tú hables sea algo que viene del Espíritu es vital, al igualmente que la mente. La mente no puede estar viajando para otro lugar. No, tiene que todo ser controlado por el Espíritu de Dios. La voz tiene que ser controlada por el Espíritu Santo y la mente de igual manera. No resistas a su voz ni a su dirección, déjate llevar por su presencia. Y cuando haces eso, cuando estás adorando, que por esto es el último paso, cuando estés haciendo eso y lo estés practicando, definitivamente es segurísimo que vendrá la llenura del Espíritu de Dios, vendrá el toque del Espíritu de Dios sobre tu vida. No sé si va a ocurrir de un momento a otro la llenura completa. Puede ser que venga un cuarto de llenura, pudiera ser que venga poco a poco a tu vida, de que un día, por ejemplo, fuiste tocado por el Espíritu de Dios, tuviste una experiencia a la cual nunca has tenido en tu vida antes, y la estás teniendo porque has cumplido todos estos pasos que te he dicho, y entonces te sientes contento, te sientes animado, pero no es la llenura, fuiste apenas tocado por el Espíritu de Dios, y otro día recibes una llenura a la mitad, tal vez. Tú tienes que detectar con el instinto espiritual si es una llenura o todavía no está totalmente lleno el vaso. El Espíritu Santo te lo va a dar a entender. El Espíritu Santo te lo va a indicar y tú lo vas a lograr entender cuando llegues a esos niveles. Y puede ser que en un momento otra persona que está en circunstancias diferentes, pues tenga una llenura completa y total en un solo momento, en un solo instante. ¿Cómo aligerar este proceso? Bueno, si quieres aligerar este proceso vas a tener que sacar un poquito más de tiempo, tal vez adorando más, pero también hay una forma de aligerar este proceso por medio del ayuno. Puedes ayunar para recibir la llenura del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en lenguas. Que tú ayunas, tú le dices al Señor, Señor, yo inicio este ayuno porque quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, quiero ser lleno. Dijimos que no teníamos por qué volver a pedir, ¿verdad? Pero sí, no lo veamos como una petición, sino como un propósito. Hago el ayuno para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Para que ocurra. Yo sé que ya me lo has prometido, yo sé que yo ya he creído. Si cumpliste el paso número 1, ya fuiste el paso número 2, perdón, ya saliste con la convicción completa. Yo lo creo, sin embargo, aún no se ha manifestado. Así que yo estoy haciendo este ayuno para que se manifieste esa llenura y recibir el don, el de hablar en lenguas para aquellos que no han recibido el don de hablar en lenguas. Y para aquellos que ya lo recibieron, pues pueden estar recibiendo otros dones de lenguas, amados hermanos. Porque, mira, tú puedes recibir dones de lenguas que nunca has hablado. Tú puedes recibir varios tipos de lenguas, pues. No solamente una lengua, sino lenguas diferentes puedes estar recibiendo con la llenura del Espíritu Santo. Y esa sería la tarea. Entonces, resumo la tarea.
para este paso, que es el último paso para recibir la llenura del Espíritu Santo, que es combate el miedo o el temor, elimínalo. Anula la resistencia del yo, pelea contra él y ponlo en su lugar, no te dejes. Tercer punto, suelta el control de tu vida y entrégale el control al Espíritu Santo. Cuarto punto, acércate con fe y expectativa y permite la guianza del Espíritu Santo. Sexto punto, sobre todo en momentos de oración, cede tu voz al Espíritu Santo. Cede tu voz, ya lo explicamos. Y séptimo, sobre todo en momentos de oración, rinde tu mente al Espíritu Santo. Al estar de esta manera, en los momentos de adoración, al estar cumpliendo esto, en los momentos de leer la palabra de Dios y estar alabando al Señor, y en cualquier momento la llenura del Espíritu Santo ocurrirá en tu vida. Es una realidad para todos aquellos que somos hijos de Dios. Es nuestra herencia, amado hermano. Recibir la llenura del Espíritu Santo es parte de nuestra herencia. ¿Qué padre, si el hijo le pide un pan, le va a dar una serpiente? Si nosotros, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos cuando nos la pidan, cuanto más el Padre Celestial nos dará a nosotros la llenura, el Espíritu Santo y el don de hablar en lenguas cuando se lo pidamos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque con este paso cumplimos ya, Señor, el propósito de ser llenos de tu Espíritu. Te pido que aquellos que le escuchen logren ir más allá de escuchar el mensaje y logren hacer y poner en práctica lo que hemos estado enseñando. Y así, Señor, con la llenura de tu Espíritu, entonces podamos crecer más en nuestra fe, avanzar más en tus caminos y en tus propósitos para lograr hacer aquello, para lograr alcanzar aquello que no hemos podido. Porque requerimos el poder de tu Espíritu. Gracias. Gracias, Señor. Se vienen momentos emocionantes para todos aquellos que participen de este proceso. Bendícelos. Llénalos de tu gloria y llénalos de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.